eh, vamos a continuar con lo que ya veníamos trabajando, ¿verdad, muchachos? Y aparte de eso, recuérdense que era el tema de la semana anterior, fueron lo que hablábamos de la elasticidad. A ver quién se recuerda del tema de la elasticidad. ¿Quién se recuerda del tema de la elasticidad, jóvenes? Es cuando nos habló cuando el resultado es unitario, elástico, inelástico. Ajá. Esa es una parte del tema, pero ahora yo les Punto pregunto. de equilibrio. No he hablado del punto de equilibrio. Aún no. A ver, pues, ¿quién se recuerda de la elasticidad? ¿Qué es la elasticidad? Es cuando hay variables económicas independientes y dependientes, licenciada. Churo. Que la variable dependiente está conformada por demanda, oferta, empleo, variable independiente por precio, ingresos, salarios, variable independiente está por y variable dependiente por X. Muchas gracias. Bueno, primero que hablamos sobre el análisis de la elasticidad, que es un término de elasticidad pues comúnmente empleado, ¿verdad? Para definir el grado de sensibilidad, ¿se recuerdan ustedes? O susceptibilidad o reacción relativa que manifiestan las variables económicas cuando se relacionan o estimulan o provocan a través de otra. Eso es el análisis de la elasticidad. Aparte de eso, recuérdense ustedes que al final de cuentas, los grados de la elasticidad se miden a través del coeficiente de elasticidad. Pero dependiendo qué tipo de coeficiente de elasticidad nos dé, es aquí lo que resulta lo que decía Grisma, que si es elástico, si es inelástico, si es unitario, si es perfectamente elástico o si es perfectamente inelástico. Pero también lo estudiamos a través de lo que es la demanda ingreso, y la demanda ingreso se calculaba a través de dos métodos. ¿Cuáles son esos métodos? ¿Cuáles son esos dos tipos de cálculo que hicimos? Elástico e inelástico, licenciada. No, no fue eso. ¿Verdad que no le dieron su colazo ahí al cuaderno? Fue a través del cálculo, prácticamente, cuando nosotros vimos que se calculaba a través un ratito, ya me trabé aquí con esta cosa, que era a través del cálculo de puntual o arco o tramo. Esas fueron las dos prácticamente métodos que utilizamos para calcular la demanda. ¿Qué tipo de demanda vimos? ¿De la elasticidad? Elasticidad demanda precio. Elasticidad demanda precio. De arco o tramo o puntual. Ahí a través de unas fórmulas ustedes lograron establecer el coeficiente de elasticidad. Pero también dijimos que en el cálculo que realizamos no era necesario tomar en cuenta el signo que anteponía cada uno de estos coeficientes. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? No, no se recuerdan. Ya los vi.
Bueno, pero para continuar y terminar con ese tema, también se debe de estudiar el análisis de elasticidad, demanda, ingreso. Nosotros ya vimos el que era demanda-precio y ahora vamos a ver el que es demanda-ingreso. Y cuando hablamos de la elasticidad demanda-ingreso, es aquel que expresa el grado de sensibilidad que posee la demanda de un bien o servicio cuando se relaciona con los niveles de ingreso de los consumidores. Es decir, mide la respuesta que provoca en cantidades demandadas cuando se modifica el ingreso o la renta de los compradores. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ingreso aumenta, compra más productos. Pero cuando el ingreso disminuye, sigue comprando menos productos. A eso se refiere el análisis de la elasticidad demanda-ingreso. También dice que el procedimiento que se sigue para el cálculo será igual al que se utilizó para determinar el de la demanda-precio. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que yo ya no me voy a estacionar tanto, sino ustedes van a realizar los propios ejemplos. La medida es el coeficiente de elasticidad. Siempre vamos a calcular el coeficiente de elasticidad. Y este define la sección de la curva de la demanda ingreso que se califica de elástica, inelástica o unitaria. Siempre con los mismos grados, ¿verdad? En función del resultado numérico final. Sin embargo, aquí sí existe una variante en el análisis, ¿verdad? Y aquí sí vamos a tomar mucho en cuenta lo que es el signo que va a acompañar al coeficiente, que es determinante para calificar al tipo de bienes que ha sido sometido a este procedimiento. Entonces, cuando hablamos de la interpretación, de los coeficientes de la elasticidad demanda-ingreso, es porque estamos hablando prácticamente que el coeficiente de elasticidad es positivo o es mayor a la unidad. Aquí se definirá que el bien será normal o de lujo. Tomen nota de esto, porque esto les va a servir en un momentito. Por cuanto la cantidad que se demanda se incrementa más que proporcional a la variación que ha sufrido el ingreso del consumidor. Entonces, si yo les digo a ustedes que el resultado es 1.01, ¿de qué tipo de bien estamos hablando? ¿De qué tipo de bien estamos hablando, compañeros? No les escucho. Elástica. Miren pues muchachos, solo pongan atención a lo que yo les estoy diciendo. Agarren el avión porque miren, es lo que yo les estoy leyendo. Yo no les estoy hablando de otro tema, es lo que yo les estoy leyendo en la diapositiva. Solo lean, tomen su minuto. Aparte de eso, también prácticamente cuando hablamos prácticamente del coeficiente de elasticidad, cuando es positivo, pero es mayor a 1, estamos hablando de un bien normal o de lujo. Pero cuando el coeficiente de elasticidad sigue siendo positivo, pero es menor a 1, si yo les dijera a ustedes 0.82, entonces, ¿de qué tipo de bien estaríamos hablando? De normal y necesario. De un bien normal y necesario. Si el coeficiente de elasticidad es negativo, independientemente de cualquier valor numérico, este define el bien como inferior,
porque la cantidad que se demanda experimenta un decrecimiento ante las variaciones incrementales del ingreso. Entonces, si yo les digo que el coeficiente de elasticidad es menos 1000.03, ¿qué tipo de bien estamos hablando? ¿De qué tipo de bien estamos hablando, muchachos? Jóvenes, ¿me explico de lo que les estoy hablando o repetimos? Porque me interesa que ustedes aprendan esto. Ustedes lo van a trabajar en este momento. Estoy esperando la respuesta. Yo digo que mejor repita, licenciada. Sí, fue Vaya, pero tan hagan, amable. con mucho gusto yo lo voy a hacer, muchachos, pero yo necesito que ustedes pongan atención, porque de verdad, imagínense, si me logro extender más de las 6, esto ya es una situación extra, pues, pero por favor pongan atención. Primero que nada, recuérdense ustedes que estamos hablando del análisis de la elasticidad demanda-ingreso, porque ya vimos lo que es el análisis de la elasticidad demanda-precio. Cuando hablamos de la elasticidad demanda-ingreso, es aquella que expresa un grado de sensibilidad que posee la demanda de un bien o un servicio cuando se relaciona con los niveles de ingreso de los consumidores. Es decir, mire la respuesta que provoca en cantidades demandadas cuando se modifica el ingreso por renta de los compradores. Aquí dice también que el proceso sigue siendo el mismo que se utilizó para determinar la demanda-precio. Eso fue el tema que vimos el sábado anterior. También la medida del coeficiente de elasticidad y este define la sección de la curva de la demanda-ingreso que se califica como elástica, inelástica o unitaria en función del resultado numérico final. Sin embargo, existe una variante en el análisis y es el signo. ¿Qué quiere decir aquí? Que ahora vamos a tener que tomar en cuenta el signo para elaborar el análisis que nos están pidiendo del coeficiente de elasticidad demanda-ingreso. Entonces, si yo les digo a ustedes que me determinen el grado de elasticidad, ¿qué me mencionarían ustedes que son los grados de elasticidad? Elástico, inelástico y unitario. Correcto. Esos son los grados. Tenemos que aprender cuáles son los grados de la elasticidad. Pero si yo vengo y les digo que el resultado está acompañado, que es un coeficiente positivo y que es mayor a la unidad, entonces nosotros tenemos que definir que es un bien normal o de lujo. Y si nosotros nos da como resultado el coeficiente de elasticidad positivo, pero que es menor a 1, tenemos que saber que estamos clasificando un bien como normal y necesario. Pero si yo tengo un coeficiente de elasticidad con signo negativo, estamos entendiendo que es prácticamente independiente de cualquier valor numérico. Se va a definir como un bien inferior, porque la cantidad que se demanda experimenta un decrecimiento ante las variaciones incrementales del ingreso. Entonces, vuelvo y le repito la pregunta. Si mi coeficiente de elasticidad me dio 1000.03, me dio menos 1000.03, entonces, ¿de qué tipo de bien estamos hablando, señores? ¿De qué tipo de bien estamos hablando, jóvenes? Normal y de flujo. ¿Por qué? Si yo les estoy diciendo que es menos 1000
0.03. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Va, miren, acompañado, el coeficiente de elasticidad va acompañado de un signo negativo. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser un bien inferior. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, el coeficiente de elasticidad demanda-ingreso no tiene mayor connotación en este análisis. Es más importante el análisis referido al tipo o calificación de bienes de que trata. La calificación de bienes normales de lujo, normales necesarios o bienes inferiores es relativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo va a depender del signo que vaya acompañado el resultado del coeficiente de elasticidad. ¿Me explico, jóvenes? Sí, licenciada. Solo Kelly y Edgar vinieron hoy a la clase. El resto todavía no ha aparecido. Pero bueno, para el cálculo de la elasticidad demanda-ingreso, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Cantidad demandada de X inicial menos cantidad demandada de X final partido cantidad demandada de X inicial más cantidad demandada de X final. Dividido ingreso del consumidor inicial menos ingreso del consumidor final. Partido, ingreso del consumidor inicial más ingreso del consumidor final. ¿Ya copiaron la fórmula? Licenciada, yo no sé si solo a No sé mí, si soy la pero única, no me pero no me aparece. aparece en pantalla. ¿No les aparece la pantalla? ¿Y ahí? No, Tampoco. No. yo tengo la de Señor. interpretación de coeficientes de elasticidad. Vale, muy bien. Ahora vamos. ¿Les aparece algo ahí? No, licenciada, No, sí, sigue igual. interpretación del Sigue igual. coeficiente. Vale. Ahí ya no les aparece nada, ¿verdad? No, ya no, licenciada. No, licenciado. Vale. Permítanme un momentito. Miren que está bien feo aquí el internet porque hay mucho aire. No sé si ahí por donde ustedes también, pero esto está feo bien. Sí, también, licenciada. ¿Verdad que sí? Necesito que ya me van a caer encima las láminas. Ay, Dios mío. Vaya, llegó la Vaya, policía. ya llegó. Ya llegó la ambulancia también. Se cayó el gato. ¿Ahí estamos bien? Sí, licenciado. Ahora sí. Vale. Sí, licenciada. Háganme favor, copien la fórmula. Me avisan cuando ya la hayan copiado. Hay muchos que estoy viendo con cámaras apagadas y la instrucción para hoy, cámaras encendidas y que trabajen su ejercicio. ¿Ya copiaron Licta, su yo fórmula? estoy usando. Sí, Licta, perdone, yo estoy usando la calculadora del teléfono, entonces se apaga cuando me salgo de la llamada. Bueno, pero hay que buscar otra alternativa porque sí tenemos que trabajar hoy, por favor. Bueno, ejemplo, dice, una persona consumía 5 panes diarios cuando poseía $8 para ese periodo de consumo, pero ahora se ha mejorado su ingreso a $12 diarios. Consume 10 panes en el mismo periodo. Vean lo que dice. Determine el coeficiente de elasticidad demanda-ingreso indicando el grado y tipo
indicando el grado y tipo de bien que es para dicho consumidor. Entonces, ahora bien, venimos nosotros y elaboramos nuestra tabla como siempre, ¿verdad, muchachos? Elaboramos nuestra tabla. Entonces, recuérdense ustedes que aquí vamos a analizar los ingresos y vamos a analizar los panes, que este pasaría a ser prácticamente R y este pasaría a ser prácticamente, de verdad que serían las cantidades. Entonces, el ingreso y la cantidad. Entonces, recuérdense ustedes que tenemos que trabajar primeramente con el ingreso inicial. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el ingreso inicial? Según lo que ustedes leen ahí en el problema. ¿Cuál sería el ingreso inicial, muchachos? Sería correcto. Los primeros datos que ustedes van a tomar son los que aparecen en el problema al inicio del ejercicio. Entonces sería el ingreso de $8. Entonces, ingreso inicial, 8. Y prácticamente cantidad inicial, ¿cuál sería? 5 panes. Perdón, 5 panes. serían 5 panes, la cantidad inicial. Pero la cantidad, el ingreso final, ¿cuál sería? Die- Sería, el ingreso Dos. final sería de $12. ¿Con un consumo de cuántos panes? 10 De 10 De panes. 10 panes. Ahora ya teniendo el cuadro y ustedes teniendo la fórmula, resuelvan el ejercicio. Y me dan el resultado, por favor. Y yo voy a revisar quiénes están trabajando. Licenciada, disculpe, ¿será que puede regresarle tantito la fórmula para tomarle foto, por favor? Claro, con gusto. Deme un segundito, ahora se la regreso. Ahora se la regreso. Permítame que esto está trabado bien. ¿Ya? Ya, licenciada, gracias. Bueno. ¿Ya tienen el dato? ¿Ya tienen el dato, jóvenes? No, licenciada. Aún no, licenciada. Grisma, ¿ya tiene el dato? Aún no, licenciada. Brian, Daniela, Fátima y Miriam, ¿ya tendrán datos? Yo todavía no, Todavía no, licenciada. licenciada. Vale. Vamos, Entonces, pues, ¿le aparece apresuremos. mi cámara, licenciada? Disculpe. ¿Perdón? Sí, le aparece encendida mi cámara. Sí, Brian, gracias. Gracias.
Dulce, Kennedy, Daniela, Margarita, ¿ya tendrán el dato? Daniela, Margarita, ¿ya tendrán su dato? Ronald, Luis Ángel, Fernanda, Carla Daniela. Todavía no, licenciado. Bueno, vamos a ver pues. Licenciada, aquí también se simplifica. No lo simplifique, Osbeli. De una vez sea Solo directa divido, con el digamos. dato. Sí, solo divida. Solo divida, Osbeli. Porque aquí solo un ejercicio les puse donde lo simplifiqué, pero el resto no, entonces mejor para que avancemos, porque si no nos vamos a quedar ahí atrancaditos. Y son 3 temas los que tenemos que ver el día de hoy. Es 1.67. Gracias, Osbeli. ¿A quién más le dio 1.67? A mí me dio menos 1.65. Gracias. A mí me dio 1.65. Gracias. ¿Quién más? ¿Tiene el dato igual? Yo también. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más, jóvenes? Veo que muchos solo están viendo el cuaderno. Y yo sé que tienen dudas, muchachos, pero deberían de preguntar de verdad. Porque veo que no se han preocupado en hacer una consulta. Yo no he recibido ningún mensaje de ustedes. No he recibido absolutamente nada. Tengo los registros de cuántas veces han ingresado a Canvas y no lo han hecho. De verdad, esto es por ustedes mismos. Aprendan, patojos, aprendan. La vida es de aprendizaje, no es de quedarse ahí estancados. Bueno, vamos a resolver el ejercicio porque veo que la mayoría no ha jalado. Primero que nada, sí da 1.67 Osbelí para quienes tenían ese dato y da positivo. Segundo, sustituyamos los valores de la fórmula. Recuérdense que la elasticidad demanda-ingreso, ¿cuál es la primera parte de la fórmula, compañeros? La cantidad de los panes. La cantidad de los panes. Correcto. Entonces, en este caso, vienen ustedes y dicen, la cantidad inicial de panes, ¿cuánto fue? 5. 5 panes. ¿Y la cantidad final de los panes de cuánto fue? De 10 panes. De 10, correcto. Pero la primera parte es sumar y la primera parte es restar y la segunda parte es sumar. Entonces, si decimos 5 menos 10, ¿cuánto nos da, muchachos? Menos 5. Menos 5. Nos da menos 5. Y 5 más 10, ¿cuánto nos da? 15. Nos da 15. Pero recuérdense ustedes que aquí hay un signo de división. Entonces venimos y resolvemos la segunda parte de la fórmula. ¿Qué estaba establecido en la segunda parte de la fórmula, muchachos? El ingreso inicial. El precio, prácticamente el ingreso, mejor dicho. El ingreso, ¿por qué? Porque dice que él ganaba primero $8 y después mejoró a $12. Sí, ¿verdad? Y lo primero que hay es una resta y lo segunda es una suma. Entonces decimos 8 menos 12, ¿cuánto les dio, muchachos? Menos 4.
Nos dio menos 4. Y 8 más 12, ¿cuánto les dio, muchachos? 20. Nos dio 20. Entonces, el procedimiento para resolver una multiplicación de fracciones dice que tenemos que multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Y decimos, menos 5 por 20, ¿cuánto nos da, niños? Menos 100. Nos da menos 100. Y luego tenemos que multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y sería 15 por menos 4, ¿cuánto nos da? Menos 60. Nos da menos 60. Ahora dividamos. Menos 100 dividido menos 60, ¿cuánto nos da? 1.67. Nos da 1.67. Yo aquí lo dejé con 3 decimales, pero para que aprendamos que después del 5, el decimal anterior se aproxima. Entonces la respuesta va a ser de 1.67. Esta es la respuesta, vean, muchachos. ¿Y es positiva o es negativa? Positiva. Es positiva, porque la ley de signos dice que menos entre menos nos dará más. Entonces es positivo. Y prácticamente ustedes lo que van a hacer en este caso es poner sus operaciones en la calculadora y ahí automáticamente les da el resultado. Entonces, como el cociente de elasticidad es mayor a 1 y es signo positivo, ¿de qué tipo de bien estamos hablando, compañeros? Normal. Normal y Normal o de Normal o de lujo. Es normal de lujo. ¿Por qué? Porque la teoría ya nos está diciendo que está pasando de 1 y que es un signo positivo. Entonces, la interpretación o el análisis económico quedaría: la demanda de panes varía más que proporcional que la variación del ingreso del consumidor, por lo que se supone que éste dedica un mayor porcentaje de su ingreso al consumo de panes cuando cambia su ingreso. Pero veámoslo, aquí en la misma fórmula está, porque dice que cuando solo tenía $8, él consumía 5 panes, pero él teniendo $12, vean, consume 10 panes. Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que efectuar en el momento en que ustedes vean este tipo de ejercicio. ¿Me explico el ejercicio, compañeros? Sí, licenciada. A los que no les dio el dato, ¿pudieron determinar dónde estuvo el error? Sí. sí, licenciado. Sí, por licenciado. favor, típica. Muchachos, ¿les quedó alguna duda? Porque yo les puedo numerar quienes veo en el aire todavía. ¿Les quedó alguna duda? Licenciada, sí, fíjese que yo me perdí porque volví a copiar toda la fórmula, el ejemplo que usted nos dio para irlo haciendo con usted y me perdí después de donde multiplicamos menos 5 por 20 y 15 por menos 4 y nos dio menos 100 y menos 60. Vaya, ¿y luego qué hizo? Y luego para que le dé el resultado, ¿qué hace? Tenemos que dividir. Vaya, y entonces ya dividió. Sí, pero no me da el dato. ¿Sí le da el dato? Claro que le da el dato. Entonces estamos dividiendo mal. Hágalo nuevamente, Kelly, y me comenta. Si no, repasamos lo que usted tiene conforme lo que está escrito. Tal vez, licenciada, lo que ella se refiere es de que
cuando divide el menos 100 por el menos 60, de una vez le tira la cantidad que sería el 1.67 y no el 5 El dividido 5 3. tercios. Ajá. Vaya. Vea, pues, ¿a eso se refiere, Kelly? Sí. Vaya, miren, pues, primero que nada me deben de explicar en concreto qué es lo que necesitan. Porque si usted me dice menos 100 dividido menos 60, aquí directamente, miren, le va a salir 1.67. Pero usted quería que le saliera 5 tercios. Ajá, yo quería saber de dónde salió Vaya. el... Si usted se recuerda, nosotros en la clase dijimos que todas las fracciones, lo ideal es que se representaran a su máxima, a su mínima expresión. Entonces, ¿esto qué significa? Que deben simplificar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo le saqué 20ª parte. Le saqué a 100 y le saqué a 60. Entonces, 100 dividido 20, ¿cuánto le da? 5. Y 100 dividido, perdón, y 60 dividido 20, ¿cuánto le da? 3. Ajá, entonces ahí está la respuesta, ¿ve? Gracias, licenciada. Vale. ¿Me explico para el resto de los compañeros que no se había dado cuenta en ese detalle? Sí, licenciada. Vale. Y si ustedes dividen menos 100 dividido menos 60, les va a dar 1.67. Pero si ustedes hacen la prueba y dividen 5 dividido 3, ¿cuánto les da? 1.67. Les da lo mismo, 1.67. ¿Por qué? Porque al 100 y al 60 le sacamos la 20ª parte, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué hicimos? Presentar a su mínima expresión la fracción que ya teníamos estipulada, ¿verdad? Que ya teníamos lista para hacer la operación. ¿Me explico hasta ahí, muchachos? Sí, licenciada. Vale. ¿Todos? Licenciada. Ajá. Pero si, por ejemplo, nosotros no le sacamos la 20ª parte, estaría correcto también. Si Claro, ese resultado sería claro, igual. porque yo no les di, a ustedes no les mencioné la simplificación, sino que de una vez los puse a hacer la operación y les dio lo mismo, ¿o no es cierto? Ajá. Entonces sí está el resultado. Eso sí estaría bien. Bueno, también prácticamente la elasticidad demanda-ingreso también se calcula a través de la elasticidad cruzada o transversal. Y esto debe su nombre a que involucra a dos variables cuya relación no es directa, sino que precisamente cruzada entre bienes distintos o ajenas entre sí, y de cuya observación, según se ha experimentado, provoca alteraciones en la cantidad demandada de uno si se altera el precio del otro. Entonces, para calcular, para interpretar el coeficiente de elasticidad cruzada o transversal, esta es otra cosa que le tienen que poner mucho ojo. Se da de la siguiente manera. Cuando hablamos de la variable dependiente, estamos hablando de la cantidad demandada de un bien afecto a los cambios en la variable independiente. Y esta variable independiente va a afectar el precio del otro bien relacionado con lo que lo provoca. Pero cuando hablamos de la elasticidad cruzada o transversal, esta es la que mide la reacción o sensibilidad que posee la demanda de un bien cuyo precio varía como respuesta a la variación en el precio de un bien ajeno que lo motiva. El grado de elasticidad siempre estará dado por elástico, inelástico o unitario. Además de los casos extremos teóricos que serían perfectamente elástico o perfectamente inelástico. También es importante para el análisis, escuchen, para el análisis el signo
que acompaña al coeficiente numérico, ya que este califica la relación de dependencia o independencia entre los bienes entre sí. Interpretación del coeficiente de elasticidad cruzada o transversal. Vean esto. Si el coeficiente resulta acompañado de un signo positivo, independientemente de cuál sea el valor, se considerarán bienes sucedáneos, sustitutos, reemplazables o rivales recíprocos, ya que el consumidor reaccionará modificando la cantidad demandada del bien encarecido por el bien abaratado. Pero si el coeficiente resulta negativo, escuchen bien, resulta negativo, se dirá que los bienes son complementarios, lo que significa que la demanda de uno de estos bienes requiere necesariamente de la demanda del otro. Pero si el coeficiente resulta 0, los bienes se considerarán independientes uno del otro, porque no existe relación alguna entre las variables operadas. Entonces, aquí el resultado va a ser el otro, porque se van a considerar bienes sucedáneos, sustitutos, reemplazables, rivales o recíprocos, cuando el signo sea positivo. Pero cuando el signo sea negativo, simplemente los bienes se llamarán complementarios. Y si el coeficiente es 0, los bienes se consideran como independientes. Entonces, para eso nos va a servir el cálculo del coeficiente prácticamente de elasticidad cruzada o transversal. Ahora bien, la fórmula que utilizaremos. Elasticidad demanda-precio cruzada o transversal será igual a cantidad demandada inicial menos cantidad demandada final, partido cantidad demandada inicial más cantidad demandada final, dividido precio del bien Y inicial menos precio del bien Y final, partido precio del bien Y inicial más precio del bien Y final. ¿Ya anotaron la fórmula? Porque ahorita viene el otro ejercicio. Ya, licenciada. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Todos anotaron la fórmula? Ya, licenciada. Va. Continuemos. Ejemplo. Escuchen. Una familia consume 15 libras de carne de pollo al mes. Si el precio de la carne de res vale 1.50 y consumirá 25 libras de carne de pollo si el precio de la carne de res sube a 2. Determina el coeficiente de elasticidad cruzada y defina a qué tipo de bienes pertenecen los analizados. Ahora bien, elaboren el cuadro y elaboren el ejercicio. Si tienen alguna duda, por favor, aquí mismo la podemos solucionar para que ustedes continúen haciendo su ejercicio, ¿sí? Sí, licenciada. Bueno.
¿Ya tienen el dato? Bien. Vale. Me comentan si tienen alguna duda. Ahí se recuerdan que tienen que tener cuidado cuando sustituyen valores, ¿verdad? De la fórmula. Y siempre para resolver un ejercicio, siempre tiene que ir señalado o indicada la fórmula que van a utilizar para resolver el ejercicio. Vamos a ver quién se va a ganar el pase para ir a la playa este fin de semana. Vamos a ver a quién le sale el dato exacto. Licenciada, Mande. ya lo hice y a mí me salió 1.75. ¿1 cuánto, Fati? 75. Vale, muchas gracias, Fátima. ¿Y qué tipo de bien le salió, Fátima? Ahorita le digo, solo la estoy volviendo a repetir. Bueno, vamos a ver a quién más le salió igual que a Fátima. A mí me salió igual que a Fátima. ¿Y qué tipo de bien tiene Diana? Porque les está preguntando. Sucedáneo, sustitutos, reemplazables o rivales recíprocos. Muy bien. Porque recuérdense que dice, defina a qué tipo de bienes pertenecen los analizados. Todo eso lo tienen que tener en su ejercicio, muchachos. Licenciada. Mande, Fátima. ¿Cómo? Me salió del bien normal de flujo. ¿Segura que ese es el que estamos analizando en este momento, Fati? Permítame, voy a revisar. Sí le permito. Dele. ¿Alguien más tiene el dato? $1.75. 1.75. ¿Y qué más? ¿Qué otra respuesta? ¿Osbelí? No le escuché, Osbelí, disculpe. Estoy regresando a revisar dónde está, si es... Bueno. Bueno, Osbelí. Ronald, Daniela, Amparito, Kelly, Dulce, ¿ya tendrán su dato? Yo me perdí, licenciada, pero estoy tratando de volverlo a hacer. Bueno, está bien, Amparito. De todos modos, recuérdense que lo resolvemos, pero lo importante es que ustedes luchen por su respuesta. ¿Usted, Dulce, cómo va? Igual. Pero ¿Igual lo estoy qué? intentando. ¿Igual de qué? Igual que Amparo. ¿Quién? ¿Segura? No me sale. ¿Cómo no le va a salir si no hay dato final? Yo no les he dicho que 1.75 sea el correcto. Dígame. A mí me tiró menos 1.75. Menos 1.75. Bueno, gracias. Vamos a ver si eso es cierto. Licenciada. Mande. A mí me salió uno súper diferente. De veras que- 0.88. Ah, vale. Ya vamos a revisar. Vamos a ver quién se gana. Sucedáneo, sustituto, reemplazables o rivales recíprocos. Gracias, Ese es Osbelí. La respuesta del tipo de bien, Osbelí. Gracias, muy amable. Kelly, ¿cuánto me dijo? ¿0 punto qué? 88, pero lo estoy volviendo a hacer para revisar Dele. todo. Bueno, dele. Hagan su lucha.
A mí me salió 0.89, pero siento que ando perdida, por eso ando también volviéndolo a hacer. Vaya, háganlo, pues háganlo. Yo quiero que luchen ustedes por su respuesta. Revisen antes de que yo lo resuelva aquí. A mí me salió 1.75, licenciada. Bueno, muchas gracias. Ahí se recuerdan que también tienen que escribir o definir el tipo de bien al que pertenecen. Licenciada, ¿Mandé? a mí me salió 1.78. Gracias. Yo tengo 1.75. Gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Licenciada, yo ando bien perdida, ¿vieron? Porque 0.25 me da. No, vean pues. El problema que ustedes están teniendo es en sustituir los valores en la fórmula. Ese es el problema que les está dando. Y si ustedes no se ordenan, de igual forma van a hacer un relajo y no les va a dar el dato. ¿Y qué va a suceder ahí? Si ustedes no se ordenan y no hacen las operaciones como yo les he enseñado, tampoco van a llegar al dato. Brian, no lo he escuchado. ¿Cómo va, Brian? Licenciada, a mí me dio 0.89. No, ese no es el dato. Vale. Primero que Licenciada. nada, mande. Pero si a mí me dio menos 1.75 y donde usted decía que iban a ser complementarios, si el coeficiente de elasticidad cruzada resulta negativo. Vaya, Entonces, pero pienso yo que escuche, sería- Ronald, escuche. Sus compañeras porque me están dando otro tipo de dato. Pero usted obviamente, como le dio otro, no va a ser ese la clasificación. Ajá, pero entonces sí estaría bien, si me hubiera dado Ahorita, un espere, número mejor lo positivo, voy a... Vaya, si hubiera sido positivo, ¿qué si dice hubiera aquí? sido esto, sucedáneos, sustitutos reemplazables o rivales. Correcto, pero si es negativo, ¿qué? Sería el complementario. Correcto. Así como me Y dio a si mí, fuera, así sería el es. complementario. Y si fuera cero, Independiente. correcto, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Margarita, deme su dato. Margarita Rojas, regáleme su dato. A mí 0.75. Vaya, miren pues patojos. Primero que nada, ustedes tienen que elaborar su tabla. Eso es lo primerito que tienen que hacer. Elaborar la tabla. ¿Y qué van a colocar? Van a colocar cantidad y van a colocar precio. Primero tenemos que identificar la cantidad inicial y el precio inicial. Vean, ustedes tienen que tener orden. Entonces, digamos, ¿cuál fue la cantidad inicial del ejercicio, muchachos? 15 libras. Son 15 libras de carne de pollo. Pero con esas 15 libras de carne de pollo, la carne de res, ¿cuánto costaba? 1.50. 1.50 de dólar, correcto. Pero ahora vamos y complementamos la cantidad final y el precio final. Entonces, la cantidad final, ¿de cuánto estamos hablando en libras de pollo? 25. 25, correcto. 25. ¿A qué precio estaba la carne entonces? A $2. A 2. Estaba A $2. A $2, muy bien. Entonces este es el precio final. ¿Elaboraron así la tabla, señores? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vaya, vean, si ustedes tuvieron así tantito cuidado de leer, aquí les hice el planteamiento, solo que no se los hice en una tabla, se los hice por escrito. Entonces, muchachos, lean, pongan atención y tengan cuidado, porque un mal dato automáticamente les arruina todo el ejercicio. Ahora venimos nosotros
¿Y qué hacemos? Sustituimos valores en la fórmula. Bueno, sustituyamos los valores. Primero que nada, ¿qué hicimos? Lo que ustedes siempre tienen que hacer es colocar la fórmula. Colocar una fórmula. Pero ahora sustituimos valores. La cantidad inicial de cuántas libras de pollo fue, muchachos. Según la tabla. 15 libras. 15. De 15 libras. Fue de 15 libras. Y la cantidad final de libras de pollo, ¿de cuánto fue? 25. 25. Vaya. Lo primero que vamos a hacer es restar. 15 menos 25, ¿cuánto nos da? 40. Menos 5. Menos 15 menos 25, ¿cuánto les da? Menos 10. Menos 10. Por Menos eso, 10. era, no me salí. Solo partiendo de ahí, muchachos, tenemos que aprender a sumar y a restar. Vaya, por eso les estoy pidiendo que usen calculadora. Ahora yo les digo, la segunda operación, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? sumar. Hay que sumar. 15 más 25, ¿cuánto nos da? 40. 40. Nos da 40. Y siempre al centro, la división. Entonces, luego nos vamos al precio inicial menos el precio final. ¿Cuánto nos da? Menos Menos 0.5. Nos da menos 0.50. Y el precio inicial más el precio final, ¿cuánto nos da? 3.5. Nos da 3.5. Ahora venimos y ocupamos, niños, la operación de fracciones que ustedes vieron en la escuela. Decimos, menos 10 por 3.5, ¿cuánto nos da? Menos 35. Menos 35. Menos 35. Aquí yo les tenía lista otra operación, pero no se las voy a explicar porque se me van a hacer chibolas. Entonces, por favor, anulen eso que ya no quiero entrar en más controversias. Ahora bien, 40 por menos 0.50, ¿cuánto les da? Menos 20. Menos 20. Les da menos 20. Ahora, menos 35 dividido menos 20, ¿cuánto les da, muchachos? 0. 1.75. Aquí nos da 1.75. Entonces, como es mayor que 1, el grado de la elasticidad cruzado transversal es elástico. Y el tipo de bien es sustitutos, sucedáneos, reemplazables o qué? ¿Qué más? Recíprocos. O Rivales o reemplazables. Ajá. Vaya, entonces, ¿se dan cuenta, muchachos, que no están operando bien? A quienes tenían el error en su dato, ¿cómo les fue? ¿Qué tenían mal? La multiplicación del menos 0.5. Vaya, entonces se dan cuenta, muchachos, aquí ya es concentración de ustedes. Esto ya son el quetzal que nos hacía falta en el curso. Entonces, si ustedes no repasan, si ustedes no se concentran en hacer bien las cosas, muchachos, y si solo se dedican a copiar el ejercicio, eso no les va a ayudar de mucho. Ustedes tienen que luchar por sus datos. Hoy no he escuchado a Brian, no he escuchado a Pedro, a Daniela se me ha quedado, tampoco he escuchado a Miriam, Grisma no hay modo ni para atrás ni para adelante que me dé un dato, Daniela. Entonces, muchachos, ¿qué está pasando? Y ustedes han sido activos. Entonces, si bien es cierto, no le pegamos a los datos, pero es porque no estamos teniendo el cuidado respectivo. ¿Sí? Entonces, concentración, mis niños, concentración y mucho ánimo para aprender. Es cierto, yo sé que ustedes ya están cansados, pero pónganle un poquito de ganas. ¿Qué manda, Osbeli? Así como aquí en el
tipo de bien se puede colocar ya sea sustituto o sucedáneo, cualquiera de esos, no tiene que ir todos. Bien, tienen que ir todos. Primero porque yo por cuestiones de espacio y porque me interesaba más colocar los números, ¿verdad, muchachos? Que es ahí de donde sale la respuesta, que colocar ese montón de respuesta, ¿verdad? Pero ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Sí. Gracias, licenciada. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda o algún comentario adicional? Porque todavía nos faltan temas. Yo no, Licenciada, disculpe. Ujú. Mi error fue que yo estoy haciendo las operaciones en la calculadora de mi celular y por lo mismo me dio un dato que nada que ver, Ujú. pero Sí. creo que ahí fue mi error. Correcto, Brian. Es que saben qué es lo que sucede, que muchas veces la calculadora del celu no nos da los datos correctos. Ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces hay que ponerla en notación científica para que le dé los datos correctos. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí vamos bien, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, entonces prácticamente aquí el cálculo de los análisis de la demanda precio y de la demanda ingreso quedan hasta aquí. Hasta ahí les voy a enseñar para que ustedes pues puedan saber, ¿verdad? Cómo es que se analiza la elasticidad. Pero aparte de eso, cuando nosotros vemos la demanda, también existen otras variables en la economía que tenemos que analizar. Y una de ellas es la oferta. Entonces, así como existe demanda, también existe la oferta. Y ahora yo les pregunto, ¿alguien de ustedes sabe qué es la oferta en la economía? ¿Que me quiera ayudar? Los bienes. El que ofrece los bienes. Ajá, ¿qué más? ¿Qué es la oferta en la economía, muchachos? ¿Los Son los escucho? bienes y servicios. Son los bienes y servicios. ¿Qué más? Es poder ofrecer un bien o un servicio, ya sea al público o a una entidad en sí, licenciada. Gracias, muy amable. ¿Alguien más que me ayude? ¿Alguien más que me ayude? La oferta en la economía es la cantidad de bienes y servicios que los ofertantes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos. Correcto, exactamente. Cuando nosotros escuchamos en las tiendas que dicen oferta, lleve 2 y pague 1. Cuando escuchamos en la tienda, hoy 30% de descuento. Hoy compre tal prenda de vestir, compre un pantalón y llévese gratis la blusa. Eso es oferta, pero no de forma económica. Esa es una forma de ofrecer mercadológicamente. ¿Por qué? Porque están promocionando algún bien o algún servicio para vender. En cambio, aquí en la oferta, del punto de vista económico, en la actitud, en la acción, en la disposición o en la realización de una oferta o un ofrecimiento de un bien o servicio a cambio de un determinado precio. Ahí es donde se da la oferta, donde prácticamente los productores le dan a los compradores, pero se ponen de acuerdo a través del precio. Allí se da la oferta. Pero ahora bien, la oferta se determina a través de dos corrientes, la objetiva y la subjetiva. Cuando hablamos de los determinantes objetivas, estamos hablando que aquí va a influir el precio del producto en el mercado, el tamaño del mercado,
el número de la competencia. Y cuando hablamos de objetivo, es porque nos estamos refiriendo a lo real, a lo que nosotros manejamos en el momento. Pero cuando hablamos de las determinantes subjetivas, estamos hablando de las expectativas sobre el precio futuro de los bienes, el amor propio al negocio, la voluntad de vender. Entonces, ¿qué pasa con lo subjetivo? Que todo es superficial, que no es concreto. Entonces, en la economía se maneja mucho las expectativas sobre el precio futuro y se da básicamente en el café. Yo no sé si ustedes han escuchado que ustedes vendan sus cosechas de café y que digan, para el mes, ustedes cortan en octubre y que digan, espérese y rematamos en diciembre porque para diciembre va a estar bueno el precio. Entonces, no tienen nada concreto, no tienen nada seguro. Entonces, esas son expectativas en el precio futuro de los bienes. Entonces, así es como se determina la oferta. Pero también se recuerdan ustedes que en la demanda nosotros estudiamos la ley fundamental. Y aquí, en la demanda era que mientras menor sea el precio, mayor sería el consumo, ¿verdad? Y que mientras más alto sea, mientras menor sea el precio, mayor será el consumo. Pero aquí es diferente. Aquí la cantidad que se ofrece de un bien o servicio tiende a variar en sentido directo a la variación del precio. Sí o solo sí, si los precios están altos, mejores serán los beneficios para los productores. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que producir más y vender a mayor precio para que mejores sean los beneficios. Entonces, basado en esto, es que ustedes tienen que efectuar el análisis económico de los ejercicios. Ahora bien, aquí también existe una tabla de la oferta y es aquella que expresa las distintas cantidades de un bien o servicio que a los diferentes precios los productores o vendedores estarán dispuestos a ofrecer en el mercado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si ustedes se darán cuenta, aquí yo les traigo de una vez elaborada la tabla de la oferta. Entonces, esta es la tabla de la oferta. Y si se darán cuenta, siempre, siempre, del lado izquierdo estarán los precios y del lado derecho estarán las cantidades. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿el precio en qué eje del plano cartesiano lo vamos a situar? En el eje de Y. En el eje de Y, correcto. ¿Y la cantidad en qué eje del plano cartesiano lo vamos a situar? En el eje de X. Eje de X. En el eje de X. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que a un precio de 5 ofertan 400. A un precio de 5.50, 600. A un precio de 6, 800. A un precio de 6.50, 1.200. A 7, 2.000. A 7.50, 3.000. Y a 8, 5.000. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo establecerían ustedes los rangos en el eje de X que corresponde a las cantidades? ¿De 500 en 500 o de 1.000 en 1.000? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? De 1.000 en 1.000, licenciada. Primero que nada, si establecemos de 500 en 500, recuérdense ustedes que tenemos que hacer rangos hasta 5.000. Mientras que de 1.000 en 1.000, y nos quedaría así de larga. Mientras que de 1.000 en 1.000, 1.000, 2.000,
3,000, 4,000 y 5,000. Vean, casi queda a la mitad de lo que haríamos de 1,000 en 1,000. Pero ahora yo les pregunto, esto es en cantidad. ¿Cómo le harían ustedes para hacer los rangos en precio? En el eje de Y. ¿Cómo establecerían ustedes los rangos? Por favor, los audios, no dejan escuchar al resto. A ver. ¿Cómo? ¿De 2 en 2? De 2 en 2. ¿Quién está de acuerdo que de 2 en 2? Puede ser de 2 De en uno, 2 de o uno de en 1 uno. en 1, licenciada. De 1 en 1. Vaya, si lo hacemos de 1 en 1, ¿cuántos números quedarían libres del 0 al 5? 4. Vaya, solo vean, aquí hay 4 volando. Entonces, si lo hacemos de 2 en 2, ¿cuántos números quedarían volando del 0 al 2 y del 2 al 5? 2. Quedarían 4, porque del 0 al 2 hay 2 y del 2 al 5 hay otros 2. Entonces nos quedarían 4 números volando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que se pueden agarrar los precios así como están, licenciada? Correcto, En los rangos. Evelyn. Aquí tenemos que agarrar los precios tal cual ya están situados. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen de 1 en 1, miren cuánto espacio dejarían al inicio. Y recuérdense ustedes que para que una gráfica o una curva esté correcta, no se debe de despegar tanto ni del eje de Y ni del eje de X. Entonces, esa es la clave para que ustedes trabajen. Ahora bien, ya sabiendo los rangos, ¿ya terminaron el ejercicio? Risa le da, ¿verdad, Edgar? No, licenciada. Vale. Elaboren su ejercicio y me dicen cómo les queda el ejercicio. Vamos a ver qué otro grupo se va a la playa para el fin de semana. Ya nos fuimos todos, licenciada. Vámonos todos. Solo voy a encender la luz porque ya no miro. ¿Qué manda, Osbelí? Mire, disculpe, ¿será que no hay Ajá. ningún problema que yo esté realizando los ejercicios en mi cuaderno de líneas? No importa. Lo que sucede es que, mire, pues, lo que sucede es que cuando trabaja en el cuaderno de líneas, sus puntos no le quedan muy bien ubicados. Pero lo importante es que usted sepa cómo se localicen. No tenga pena, trabájelo ahí. Ah, va. Uh-huh. Solo denme un ratito que voy a encender la luz porque ya no miro, ¿oye? Ya, licenciada. ¿Ya hizo la gráfica? Sí. Vale. ¿Me la muestra en pantalla, porfa? No se ve. No, no se ve nada, fíjese. Mándeme una fotografía. Por favorcito.
¿Se la puedo mandar también a WhatsApp, licenciada? Sí, pero necesito que me marque los puntos porque casi no se ven los puntos, fíjese. Bueno, licenciada, ahorita. Sí, no se ven los puntos. Ujú. Y me faltaría el punto que llega hasta 5,000. No veo ese punto que llega hasta 5,000. Ujú. Sí, ahí estamos, Kelly. Ujú. Licenciada. Mande. ¿Será que se logra ver o no? No. No la veo. Compártamela. Va. Mejor si me la ponen en el grupo. Bueno. Ujú. Ahí sí, ahí estamos bien para quien me acaba de enviar la gráfica. Sí, ahí estamos excelente. Bueno, licenciada, gracias. Osbelí, no veo el punto de 5,000. Solo veo este que llega a 4,000. Ahí se recuerdan que tienen que llevar el eje de X, que se localiza ahí, el eje de Y, el nombre de la curva. Ujú. Sí, ahí estamos bien, Dulce. Ahí estamos. Ujú. Ahí vamos. ¿El resto cómo va? Ujú. Sí. Ahí vamos bien. Sí, sí le quedó bien. Ujú. Bueno, ahora veamos la resolución. Aquí ya no me manden las imágenes y aquí mismo les voy a presentar cómo se resuelve. Vale. Vean, primero que nada, tenemos que nombrar el nombre de la curva, como siempre lo hemos hecho. Vean, curva de la oferta, del bien X, ¿verdad? Aquí vamos situados, cantidad de X en el eje de X y precio en el eje de Y. Entonces, si se darán cuenta, ustedes, yo únicamente numeré del 1 al 5,
pero coloqué que son cantidades ofrecidas en miles de unidades. Y los precios, de igual forma, tal y como les sugiero, para que les queden correctos, ¿verdad? Los que me han mandado la gráfica, efectivamente, ahí está muy bien. Pero ahora quiero que ustedes tomen en cuenta que la gráfica de la oferta es aquella que va a partir prácticamente de el punto origen, o sea, del eje de X hacia el infinito. A la derecha hacia el infinito. Entonces, esta es la característica de la gráfica o de la curva de la oferta. Pero ahora, para hacer una distinción, ¿cómo quedaba la curva de la demanda? Señores, a ver si se recuerdan. Al contrario, por decirlo así, así. No sé cómo explicar. Correcto, sí, Kelly. Esta, ¿se recuerdan ustedes que partía del eje de Y? Sí, del eje de Y hacia el eje de X, hacia el infinito. Mientras que esta, la curva de la oferta parte del eje de X y el de la demanda parte del eje de Y. Entonces, para que ustedes, por favor, tomen en cuenta eso y no se confundan. Me explico, compañeros, entonces, el tema de la curva de la oferta. Muy bien explicado, licenciada. Sí, licenciada. Vale. Sí, Muy bien. licenciada. Bueno. Mande. Y aquí en la curva de la oferta, no siempre se van a tomar el rango de los precios de esa manera. Sí, se van a tomar, porque por lo regular... Siempre de esa manera, por el precio. Sí, por el precio, fíjese, porque por lo regular lo único que vamos a cambiar es el rango de las cantidades ofrecidas. Licenciada, una pregunta. Sí, dígame. Los miles los podríamos representar con una K para no hacer todos los ceros o no está bien así. En economía, la forma en que se presentan los miles es como yo lo tengo anotado acá, que dice cantidad ofrecida y entre paréntesis en miles de unidades. Ah, ya, gracias. Bueno, licenciada, mande. Perdón. No terminé, La perdono. Y en la curva de la demanda, al ser así precios, también se pueden tomar así el rango. No, porque ahí sí no se ya es puede. otra cosa. No, recuérdense que ahí ya estamos trabajando otra cosa. ¿Verdad? Fue totalmente diferente el ejercicio a la curva de la oferta. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Sí, licenciada. Bueno, gracias. También les quiero comentar que existen variaciones en la cantidad ofrecida, así como existían en la demanda. Y aquí es que cuando la cantidad ofrecida aumenta como consecuencia a un incremento en el precio, aquí se manifiesta una expansión de la oferta. Pero cuando la cantidad ofrecida se reduce debido a la baja en el precio, se produce una contracción de la oferta. Entonces aquí también existe la expansión y la contracción. Y todo eso se va a determinar cuando tengan que realizar dos gráficas de la oferta en un mismo plano cartesiano. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Vale. Pero vean, así como hubo análisis de la elasticidad en la demanda, aquí también existe el análisis de la elasticidad en la oferta y va a ser calculado a través del precio. Y aquí el análisis de la elasticidad oferta-precio explica lo que sucede con la variable dependiente, la oferta o cantidad ofrecida y cuándo se modifica o varía la variable independiente. Ahora yo les pregunto, jóvenes, en este plano cartesiano, ¿dónde se ubica la variable dependiente y dónde se ubica la variable independiente?
La dependiente en el de X y la dependiente en el de Y. Correcto. En el eje de X, porque aquí se manejan las cantidades. Vean. Entonces, esta va a ser la variable dependiente. Y como aquí en el eje de Y se maneja el precio, entonces esta va a ser la variable independiente. Pregunta de examen, jóvenes. Así que mucho ojo para poder identificar las variables. Ahora bien, fórmula o función para el cálculo de la elasticidad oferta-precio. Lo pueden hacer a través de dos cálculos, de dos fórmulas. Elasticidad oferta-precio va a ser igual a variación proporcional de la cantidad ofrecida dividido variación proporcional de la oferta-precio. Pero ustedes, ya que están utilizando fórmulas como esta, yo les aconsejo que utilicen esta. Porque aquí, recuérdense que tienen que calcular variación porcentual, ¿verdad? Entonces, no hablemos de esta, por favor. Y digamos, elasticidad oferta-precio va a ser igual a cantidad ofrecida inicial menos cantidad ofrecida final. Partido, cantidad ofrecida inicial más cantidad ofrecida final. Por favor, vayan tomando de una vez nota de la fórmula porque ya tienen que resolver el ejercicio. Luego, dividido, precio del producto inicial menos precio del producto final. Partido, precio del producto inicial más precio del producto final. Todavía nos falta un tema, les cuento. ¿Ya anotaron la fórmula? ¿Ya anotaron la fórmula, estimados? Ya, licenciada. Bueno, gracias. Ejemplo. Dice, el productor de pantalones formales para caballero Mr. Smith presenta la proyección de oferta de pantalones en relación a los precios que se manejan en el mercado. Determine el coeficiente y el grado de elasticidad, según la tabla indicada. Ahora yo les digo, ¿hablamos de precio en la fórmula? ¿Hablamos de precios en la fórmula, compañeros? Sí. ¿Hablamos de cantidades en la fórmula? Sí, licenciada. Sí, correcto. Entonces, si este lo tenemos primero, este va a ser precio inicial y cantidad inicial. Entonces, este ya nos queda en precio final y cantidad final. Entonces, como ya está la tabla hecha, solo sustituyan valores, por favor, en la fórmula. Si tienen alguna duda, me comentan. Y me dan el dato, por favor. ¿Ya tienen el dato? ¿Ya tienen el dato? Aún no. Vamos, pues, pongamos el acelerador porque sí tenemos que avanzar.
¿Cómo vamos? Yo quisiera escuchar a Grisma, quisiera escuchar a Miriam, quisiera escuchar también a Pedro. Licenciada, Mande. es 2.67. ¿Y qué grado sería? Elástica. Gracias. Kennedy, Margarita, ¿cómo va? Amparito, Fernanda, Carla, Herbert. Ya terminé, licenciado. Necesito datos entonces, por favor. 2.67 grado elástico. Gracias. Miguel Antonio Vélez, Luis Francisco. Datos, por favor. ¿Alguien más tiene diferente el dato de las compañeras? ¿Cuánto le dio? Igual. Va, no me digan igual, denme datos y denme todo exacto. ¿Cuál sería, Daniela? 2.67 y es elástica. Gracias, Daniela. ¿A quién le dio igual o le dio diferente? A mí me dio 2.67 también con grado elástico. Gracias, muy amables. Edgar, ¿cuánto le dio? 2.67, licenciado, grado elástico. Bueno. A los que les dio 2.67 y pasan por su vale porque van a irse a un fin de semana a la playa. Vamos. Vámonos. Pagado. Ah, Vámonos. sí, vámonos. Sí, desde el ya. lunes, todos. No, hombre, ya nos fuimos entonces. Acostumbrando, ¿va? Porque no podemos. Bueno, primero que nada, si se darán cuenta, aquí ya hubo una sustitución de valores en la fórmula. ¿Se recuerdan que lo primero que tienen que tener es la fórmula inicial? Entonces, ¿qué pasó? Aquí la fórmula dice que hay cantidad y que hay precio. Entonces, ¿qué pasa? ¿La cantidad inicial de cuánto era, muchachos? 50. De 50. 50. De 50, correcto. ¿Y la cantidad final? 100. 100. Entonces, lo primero que hacemos en la primera parte de la fórmula, ¿qué es? Restar. ¿Y cuál es el resultado de esta resta entonces? Menos 50. Ajá. ¿Y en la segunda parte de la fórmula, cuánto les da? Sumamos y nos da 150. 150, correcto. Luego vieron que hay una división. Entonces, en la segunda parte de la fórmula, ¿qué es lo primero que hicieron? Restar. ¿Y cuánto les dio? Menos 20. ¿Y en la segunda parte? 160. ¿Y luego qué hicieron para que les diera menos 8,000? Multiplicamos menos 50 por Menos 160. ¿Y les dio cuánto? Menos 8,000. ¿Y luego qué hicieron? Pero ahora que me lo diga Grisma. ¿Qué hizo Grisma para que le dé el resultado de menos 3,000? No, licenciada, yo me quedé perdida, confundí datos. No, sí, desde el inicio de la clase vi que no había aterrizado, pero yo siempre esperé que Grisma me preguntara sus dudas. Miriam, dígame, ¿qué hizo para que le diera menos 3,000? Multiplicar 150 por menos 20. 20, correcto. Y para que les diera 2.67, ¿qué hizo Pedro González? Dividí los menos 8,000 menos 3,000 y ya me dio los 2.67. Correcto. Así es como se hace el ejercicio. Y como es mayor de la unidad, entonces nos dio un grado Elástico. Elástico. Muy bien. Entonces, al final de cuentas, recuerden ustedes que este tipo de ejercicios únicamente los vamos a comprender si nosotros nos metemos de lleno a la clase, si nosotros preguntamos dudas, pero tenemos que aprender a plantear nuestras dudas para que salir de ese cuadrado que nosotros tenemos. Entonces, vean, muchachos,
Prácticamente esta es la operatoria de la oferta. Pero también existe el equilibrio de mercado. Por favor, los audios. Existe el equilibrio de mercado. Cuando hablamos del equilibrio de mercado, también nos tenemos que dar cuenta que es cuando se pone de acuerdo tanto el oferente como el demandante a determinado bien o servicio, alcanzan el entendimiento del precio. Entonces, el equilibrio de mercado va a existir a razón del precio. Y el equilibrio de mercado es aquel que implica determinar en un espacio y tiempo una cifra de precio y de cantidad, en la que oferentes y demandantes de determinado bien o servicio alcanzan un entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, oferente, saco al mercado un vaso y usted, demandante, necesita el vaso que yo vendo, pero yo lo voy a vender a 5 y usted acepta que yo se lo venda a 5, entonces ahí va a existir un equilibrio de mercado. Porque al precio ya nos pusimos de acuerdo el oferente como el demandante. Pero ahora bien, yo les voy a explicar el equilibrio de mercado directamente en una gráfica. Entonces, ¿qué debe de existir para que haya equilibrio de mercado? Primero que nada, debe de existir una curva de la demanda. Luego de ello, debe existir una curva de la oferta. Pero para determinar el punto de equilibrio, se deben de cruzar las dos líneas paralelas o las dos curvas, ya sea la de la oferta y la de la demanda. Pero exactamente en el punto donde se crucen las dos líneas, ese punto se llama punto de equilibrio. Y ustedes con línea punteada van a determinar en qué cantidad cae la línea punteada. Y en el precio, a través de la línea punteada, también van a lograr determinar a qué punto cae. Jóvenes, ¿me explico cómo se calcula el punto de equilibrio? Sí. Jóvenes, ¿me explico cómo se calcula el punto de equilibrio? Sí, licenciada. Pedro, ¿cómo se calcula el punto de equilibrio? Sí, licenciada, de el centro que sería las dos juntas de la X, donde está el puntito rojo. ¿Y qué es la X? ¿Quién forma la X? Lo va a formar la curva de la oferta y la curva de la demanda. Ahí es donde ustedes van a lograr calcular el punto de equilibrio. Pero ahora veámoslo de forma real. Lo vamos a ver de forma real. Ejemplo. Alístense pues porque lo van a tener que hacer. Dice, la tabla siguiente presenta los datos hipotéticos de la cantidad de apartamentos de 2 recámaras en alquiler demandados y ofrecidos en Cuilapa, Santa Rosa. Dibuje las curvas de demanda y oferta. Encuentre el precio y cantidad de equilibrio. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el primer trazo? ¿Cuál es el primer paso para elaborar las curvas? Ver los rangos. ¿Cuál es el primer paso para elaborar las curvas?
Lo acabamos de ver. Encontrar los puntos de equilibrio. No, ese no es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso para elaborar una tabla? Perdón, una curva. El primero que tienen que hacer es una tabla. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Que hace como media hora lo acabamos de ver. ¿Y la tabla qué debe de contener, muchachos? Va a contener el precio del alquiler mensual, la cantidad de demanda y la cantidad ofrecida, que sería... Ahora ustedes creen que va una tabla con los 3 datos. Sí. No. Primero, porque ustedes van a hacer una curva de la demanda. Entonces, tiene que ir una tabla de la demanda. Aquí. Y luego ustedes, en el mismo plano cartesiano, van a elaborar una curva de la oferta. Entonces, ¿qué va a pasar? Vienen ustedes y hacen la tabla de la oferta. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Entonces acá sí se tienen que hacer 2 tablas. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque no son 2 curvas de la demanda ni son 2 curvas de la oferta. Aquí es una de la demanda y es una de la oferta. Por lo tanto, las tablas tienen que ir divididas. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Vaya, ahora yo les pregunto para que avancemos. ¿Qué rangos colocarían ustedes entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, que sería el eje de X? Aquí sí ya viene ese paso, Osbelí. Sí, así salgo de la duda de una vez. Bueno, vamos pues. ¿Qué rangos utilizarían ustedes? Ese es de 5, 2 de muy pequeño. Todavía estoy esperando que me respondan. ¿Qué rangos van a utilizar ustedes para el eje de X? De 10 en 10 sería. ¿Será que es de 10 en 10? Siento que quedaría muy pequeña. En vez de 5 en 5. Para el precio. No, estamos hablando de la cantidad del eje de X. Establezcamos primero el rango del eje de X. ¿Cuánto cree usted que serían los rangos, Kelly? De 10 en 10, porque 10 es la primera cantidad que encontramos, así no Vale, dejamos ningún estoy número. totalmente de acuerdo. Pero ahora el siguiente rango sería de 20. Y vea, entre el 10 y el 20 está el 14, está el 15, está el 17, está el 19. Entonces vean, entre el 10 y el 20 van a quedar 2 más 3, 5 rangos. ¿Cómo creen ustedes que les va a quedar esa gráfica? Les va a quedar así, miren, juntita. Entonces, ¿quién sugería rangos de 5 en 5? Yo, licenciada. ¿Por qué cree que sería de 5 en 5? Porque no quedaría tan junta, licenciada. Así Correcto, como montaña así azul. es, Edgar. Sí, porque entre el 5, el 0 y el 10 va a quedar un 5 de por medio. Va a quedar un 5. Pero entre el 10 y el 15
¿cuántos números quedarían? ¿El 10 y el qué? 15. El 15. 5, 4. Solo quedaría 4. el 14 entre el 10 y el 15. Entre el 15 y el 20, ¿cuántos quedarían? Quedaría el 15, el 17 y quedaría el 19. Entonces, ya vieron, no van a ser los 5 números que van a quedar amontonados. Ahora, entre el 20 y el 25, ¿cuántos quedarían? Solo quedaría el 21 y el 22. Y aquí está el 25. Y luego se iría hasta el 30. Entonces, esos son los análisis que ustedes tienen que hacer cuando establezcan los rangos de las cantidades, muchachos. ¿Me explico? Sí, licenciada. Vale, Sí, licenciada. ahora yo les pregunto, ahora sí hablemos del eje de Y. ¿Cómo creen ustedes que quedarían los rangos del eje de Y? Vamos, pues, porque ya solo nos quedan 7 minutos para el curso y se nos va la señal de Zoom. De 500, licenciada. ¿Seguro que de 500? Porque vean, entre 1000 y 1500, miren cuántos números quedarían amontonados. Pero ahí no podemos empezar desde 800, ¿verdad, licenciada? Aquí se tiene que iniciar con los precios del alquiler. Aquí también se colocan los precios del alquiler. ¿Por qué? Porque aquí va inmersa la tabla de la oferta. Entonces, en el eje de Y, en el eje de Y, que son los precios, siempre coloquen el rango de los precios que ahí mismo se les está dando. Licenciada. Mande. Pero eso va a suceder solo cuando esté las dos curvas juntas. Correcto. Cuando haya oferta y cuando haya demanda. Y demanda. Ah, ya. Sí. Bueno, todo eso ahí sí. Gracias. Bueno, elaboren sus curvas. Bueno, ahí se recuerdan que primero Dios nos reunimos dentro de 15 días. Y no se vayan a broncear mucho. Ya saben que el sol en exceso es malo. Ahí descansan bastante, pasan durmiendo todo el día y vienen con ánimo y con concentración dentro de 15 días. Porque de veras que se me están quedando estancaditos. Aparte de eso, también les comento que yo no salgo para la semana mayor. Yo no salgo. Si alguien quisiera estudiar para ver cómo comprende los temas y le surge alguna duda en el transcurso de su estudio, o me escriben o me llaman. Y si en ese momento yo no les puedo responder de inmediato, porque les cuento que yo voy a trabajar los 3 días más de la semana, yo les voy a responder en el momento que yo tenga un tiempecito. Pero por favor, aquellos que me dicen, ya me perdí, no entiendo, estoy así y me quedé en las nubes, solo tómense su tiempo de ver las clases. Estudien. Analicen, por favor, los temas. Pero si tienen alguna duda, díganmela. Pero sean puntuales porque yo a veces, como dijo el compañero, a lo mejor no le entendí en lo que me quieren preguntar. Sean puntuales, háblenme con números, háblenme con cantidades, con lo que quieran.
Pero por favor, sí les suplico que estudien. Estudien porque ustedes se están formando para profesionales de calidad, de cantidad no, porque de esos hay muchos. Y cuando los clientes los lleguen a visitar a ustedes para pedirles el servicio de abogados o notarios y ustedes no hagan el trabajo como se deben, ahí mismo pierden la credibilidad. Entonces, muchachos, estudien, prepárense para la vida. Para el momento no, muchachos, porque ese se pasa y se olvida. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Así les tiene que quedar el ejercicio, muchachos, vean. Solo vean cómo les va a quedar y les voy a explicar porque ya puede ser que me deje fuera el Zoom porque ya se llegaron a 2 horas. Entonces, bueno, primero que nada, ustedes elaboraron la curva de la oferta. También elaboraron la curva de la demanda. Al centro, en la intersección de las 2 líneas, ustedes establecieron el punto de equilibrio. Y con línea punteada, ustedes determinaron que la cantidad es 19 y que el precio es de 1,400. ¿Sí o no? Sí, licenciada. ¿Y el resto? Sí, licenciada, sí, sí. Sí. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Ahí les están preguntando en el ejercicio, vean. Dice, encuentre el precio y cantidad de equilibrio. ¿Cuál fue la cantidad del equilibrio entonces, muchachos? 19. De 19 ¿A qué precio? a 1,400. 1,400. Vaya, ahora yo les digo, ustedes ya observaron la tabla. ¿Ya observaron la tabla? Que Vean, tiene la misma cantidad de demanda y la misma ofrecida. Aquí está el punto de equilibrio, hombre, muchachos. En la misma tabla se las presenta. Cuando dice que a la cantidad ofrecida de 19 y a la cantidad demandada de 19 se pusieron de acuerdo que iban a pagar un precio de 1,400 por los apartamentos de 2 recámaras en alquiler en Cuilapa, Santa Rosa. Ese sería el análisis del punto de equilibrio. Jóvenes, ¿tienen alguna duda? Recuérdense que este ejercicio, esta presentación y la clase se las voy a colgar en la plataforma. Ustedes sabrán si quieren verla o no la quieren ver. Pero por favor, yo les suplico que vengan con mente abierta, si Dios quiere, dentro de 15 días, porque de igual forma seguimos calculando basados en números. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, licenciada. ¿Alguna duda o algún comentario, mis estimados? Por si se me va la señal, me interrumpe Zoom. Licenciada, yo tengo una duda. Dígame. Disculpe que estoy enfermo. No tenga pena. En la curva colocamos los precios que usted nos dio. Porque también estaba para hacer la curva de la demanda o sea, estaban las 2 curvas, pero supongamos que hubiesen estado 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, podemos hacerlo igual de 1,000 en 1,000 o siempre que estén las 2, no. se pueden colocar solo el precio. Vean, yo les hice la observación desde el inicio
En el ejercicio de la oferta y ahorita en el del equilibrio, tomen directamente los precios. No hagan rangos, tomen directamente los precios. Ah, ya. Gracias, licenciada. Bueno, Kelly. ¿Alguna otra duda, mis estimados? Brian, no vi que despegara hoy. ¿Qué pasó? Siempre ha sido participativo. Lo extrañé. Perdón, licenciada. Perdón, licenciada, por ver que tengo unos problemitas en el trabajo y eso me quitó como... Ah, me la distraje y- concentración. Sí, es cierto. Disculpe, licenciada, No, incluso estaba no arreglando unas se cosas por el preocupe. celular. Híjole, me lo imagino. Pero ánimo, todo va a salir bien. Gracias, licenciada. Mis estimados, el resto, ¿cómo van? Miriam, Kennedy, Diana, Amparito, ¿pudo hacerlo? Se me fue Amparito, no me quiso responder. Risa le da, solo risa es. Es que licenciado me apagó la computadora. Gracias por animarnos, oye. Diana, Kennedy, Miriam, Pedro, ¿cómo les fue? Ronald, ¿cómo quedó al fin? Fati. ¿Sí? Sí, gracias. Va. Aquí estoy bien, gracias, licenciada. Bueno, me alegra mucho. Ronald, ¿cómo le fue con sus gráficas? Ya la terminé, licenciada, y así me quedó como en forma de X y el punto Excelente. 1400. Ajá. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces yo, por mi parte, los dejo descansar. Les deseo un bendecido descanso, felices vacaciones. Como les digo, no tiren a saco roto lo que les digo. No piensen que yo me enojo, no me enojo, sino que me da así como frustración, ¿verdad? Porque créanme que de mi parte yo pongo lo más que puedo. Y también si ustedes me piden ayuda, se los juro, yo se las doy. Pero yo necesito que también ustedes pongan su granito de arena. Recuérdense que del cielo no cae nada, únicamente lluvia y piedras, ¿verdad? Entonces, por lo demás, ustedes lo tienen en sus manos. Que Dios me los bendiga, me los guarde y primero Dios nos vemos dentro de 15 días. Saludos y que tengan felices vacaciones. Gracias, licenciada. Igualmente, Igualmente. licenciada. Feliz Gracias, tarde. licenciada, igualmente. Gracias, licenciada. Para Feliz día. servirles, chicos, igualmente. Saludos.